Estimados oyentes, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Quien les habla, soy Roxani Cabanillas Terán. Es un honor para mí y a la vez un privilegio de dirigirme a todos ustedes, en la cual abordaré un tema muy relevante y de suma importancia, que es de gran significado en nuestras vidas. Espero que este tema que voy a transmitir el día de hoy sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. El tema que voy a tratar el día de hoy es riesgos y respuestas al delito de trabajo forzoso en tiempos de COVID-19. Bien, para dar inicio a la charla el día de hoy, vamos a dar una introducción respecto al tema para que pueda ser de mayor entendimiento para cada uno de ustedes. El trabajo forzoso en tiempos de COVID-19 constituye una violación de derechos fundamentales que está prohibida por la Constitución Política del Perú y por los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, frente al cual existe una responsabilidad de atención por parte de los operadores de justicia. El trabajo forzoso comprende diversas formas de explotación, entre las que se encuentran la explotación laboral, está también las prácticas abusivas como la esclavitud y estrechamente está vinculado al fenómeno de la trata de personas. Bien, para continuar con la charla, vamos a dar una definición del trabajo forzoso, ¿no? Cómo se define a este tipo de trabajo, ¿no? Hablamos que el trabajo forzoso se define como la restricción ilícita de la capacidad de decisión del trabajador, en este caso que puede ser, ¿no?, acerca de que si trabaja o no. Dentro de las definiciones también está para quién trabaja, en qué condiciones se trabaja y también que afecta de una manera a los derechos fundamentales, que es como que es la libertad del trabajo. Dentro de ello se considera, es muy notable que afecte la dignidad humana, en este caso del propio trabajador. Bien, el trabajo, ahora vamos a pasar a la charla, a continuar, ¿no? El trabajo forzoso y el convenio número 29 de la OIT, ¿no?, según la norma internacional del trabajo, constituye esta norma que está relacionada a cómo se presenta el trabajo forzoso. Hablamos que es una norma internacional ratificada por el Estado peruano en 1960, en la que se define al trabajo forzoso como todo servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, en este caso, no a presentar pues, prestaciones de trabajo hacia el empleador, en este caso una empresa. Se puede distinguir tres elementos, ¿no? En este caso, dentro de ellos están la existencia de cualquier clase de trabajo o servicio personal, también está la amenaza de una pena cualquiera o con la coacción en sentido amplio. También está la ausencia del consentimiento por parte del propio trabajador en este caso. Dentro del convenio, ¿no?, en este caso, que se rige, está el bien jurídico protegido, ¿no? Hablamos que el decreto legislativo ubica al delito de trabajo forzoso entre los delitos contra la libertad individual y en específico contra la libertad del trabajo. Se trata de una afectación del derecho de todo ser humano a trabajar libremente. Bien, dentro del trabajo forzoso en este convenio está el bien jurídico protegido, ¿no?, que lo encontramos bajo un decreto legislativo donde ubica el delito de trabajo forzoso entre los delitos contra la libertad individual y en específico contra la libertad de trabajo. Se trata de una afectación del derecho de todo ser humano a trabajar libremente con sujeción a la ley.
no pudiendo la relación laboral limitar el ejercicio de derecho constitucional del trabajo de acuerdo a la Convención de la Constitución Política del Perú, que lo encontramos en el artículo 2, numeral 15, y también en el artículo 23, respectivamente. También hablamos sobre la clase de delito. El delito de trabajo forzoso ha sido tipificado como un delito de peligro para el que resulta suficiente acreditar la comisión de una conducta peligrosa para el bien jurídico protegido, sin ser necesario acreditar un daño efectivo. También hablamos de una conducta típica. El tipo penal establece dos conductas típicas alternativas: someter o obligar a otra persona a realizar un trabajo o prestar un servicio en contra de su voluntad. La primera conducta típica ostenta mayor gravedad, ya que someter implica realizar un acto de sujeción que puede ser humillación y a la vez subordinar el juicio o decisión a una persona. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto. Sobre los indicadores de trabajo forzoso, ¿no? Dentro de los indicadores que se consideran o que están parte del trabajo forzoso, está el abuso de vulnerabilidad, está el tiempo extra excesivo, en este caso, ¿no? Por parte del empleador o la empresa, ¿no? Que exige al trabajador a sobrepasar el tiempo de su límite de su trabajo, ¿no? En este caso, sobrepasar las horas extras laborales, ¿no? En este caso, del propio trabajador. También está la retención de sueldos, ¿no? En este caso, como ya propio de la pandemia que se presenta, ¿no? Debido al COVID-19, hemos visto que algunos empleadores o empresas, inclusive ha habido retención de sueldos por parte de los trabajadores, que de una manera no ha afectado su economía, en este caso del propio trabajador. También está la retención de documentos de identidad, ¿no? Quizás en algún momento el empleador puede retener su documento de identidad de los trabajadores. También está la intimidación o amenazas que puede ser de alguna manera afectado o vinculado hacia el trabajador. También está la violencia física o sexual, ¿no? Que dentro de una de ellas se puede considerar, o en este caso consecuente, hacia el propio trabajador. También está el aislamiento como otro factor, ¿no? O indicador. También está la restricción de movimiento, ¿no? Que en algunos casos se puede suscitar, ¿no? En este caso, que el empleador le restrinja al propio trabajador o le limite el movimiento, ¿no? En el desarrollo de su trabajo. Dentro de otros indicadores también está el engaño. Bueno, estos son los indicadores, ¿no? que se presentan ante el propio trabajador para considerar un trabajo forzoso. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los elementos subjetivos del delito. El delito de trabajo forzoso ha sido tipificado como un delito doloso, es decir, consciente, y no como un culposo imprudente. Hablamos que dentro de la pena se prevé para el supuesto base de delito, pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años, que por su gravedad debiera ser
debiera ser ejecución efectiva. Asimismo, en todos los casos se impondrá la pena de inhabilitación, en este caso, ¿no? Que se encuentra en el artículo 36 de varios incisos, ¿no? Que está en el inciso del 1, 2, el inciso 3, 4, 5, el 6, el 8, el inciso 10 y el inciso 11, que se trata de penas concurrentes, en este caso, que se puedan presentar a este tipo de pena. Dentro de los elementos también está los agravantes del delito de trabajo forzoso. Dentro de los agravantes de delito de trabajo forzoso, hablamos que en el decreto legislativo incorpora en el mismo artículo, en los delitos de trabajo forzoso, en el decreto legislativo incorpora en el mismo artículo, que está en el artículo 168b, 3 grados de agravantes de delito de trabajo forzoso. Dentro de los agravantes está los agravantes de primer grado, agravantes de segundo grado y agravantes de tercer grado, ¿no? ¿Cómo consideramos un agravante de primer grado? Dentro de los agravantes de primer grado está considerado con una pena privativa de la libertad no menor de 12 años ni mayor de 15 años. Dentro del agravante de segundo grado está con una pena privativa de la libertad no menor de 15 ni mayor de 20 años. Dentro del agravante de tercer grado se considera con una pena privativa de la libertad no menor de 20 ni mayor de 25 años. Cuando se produce inclusive la muerte de la víctima, debe indicarse que la única interpretación conforme con el principio. Ahora vamos a pasar a un siguiente punto sobre los factores asociados al trabajo forzoso, ¿no? Hablamos que el trabajo forzoso genera efectos nocivos que van desde la afectación, en este caso, del proyecto de vida de la persona sometida a la explotación hasta la consolidación de un ciclo de pobreza. No son ajenas, se habla que no son ajenas los efectos negativos del trabajo forzoso o las empresas que cumplen la ley, las cuales se ven sometidas a prácticas de competencia desleal. ¿No? Dentro de los factores que asocian al trabajo forzoso está la población en situación de pobreza extrema, está la ausencia del Estado en las zonas más vulnerables, también está la discriminación y falta de oportunidades al empleo, en este caso, ¿no? También está las carencias educativas, la normatividad inadecuada y ausencia de un sistema estatal de protección de las víctimas. También está la insuficiente información para las protecciones de las víctimas. Está también considerado dentro de los factores la migración, ¿no? En este caso, que se presenta, ¿no? En el propio país hemos visto las migraciones por parte de Venezuela hacia el Perú, ¿no? Y que se considera este grupo de población, ¿no? Quizás hay una más dificultad a ocupar un puesto de trabajo. Dentro de ellos también están los factores de género, ¿no? Y entre otros que se pueden considerar como factores asociados al trabajo forzoso. Bien, ahora vamos a hablar sobre el marco normativo internacional, ¿no? Cómo se relaciona el delito de trabajo forzoso. Hablamos que la prohibición de la utilización del trabajo forzoso se considera actualmente como una norma perentoria del decreto. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? En el 2012 habla que las principales normas internacionales que proscriben el trabajo forzoso
y que nos servirán para fijar los criterios interpretativos de los que el operador de justicia debe disponer al tratar un caso de trabajo forzoso en el Perú. También está dentro del marco está el Pacto Normativo Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es adoptado el 16 de diciembre de 1966 y posteriormente entra en vigor desde el 23 de marzo de 1976, conforme al cual nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, que lo encontramos plasmado en el artículo 8. También dentro del marco normativo está el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este pacto internacional es adoptado, ¿no?, en el 16 de diciembre de 1966 y entra en vigor desde el 3 de enero de 1976. También está la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, donde es adoptada en San Juan de Costa Rica en noviembre de 1969. ¿Qué nos dice esta norma? Esta norma establece dos principios fundamentales que están vinculados a la prohibición del trabajo forzoso. Ahora vamos a pasar a las funciones en la normativa internacional, ¿no? Cómo se relacionan al delito de trabajo forzoso. Entre las funciones que pueden cumplir las normas internacionales se encuentra la de proporcionar a los órganos de justicia de cada país criterios para interpretación de las normas internas. También se trata de una función interpretativa vinculante según lo establecen las siguientes normas. En este caso está el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, donde dispone que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. También está dentro de las funciones, está la cuarta normativa final y transitoria de la Constitución Política del Perú, donde sostiene que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. También dentro de ellos está el artículo 27 de la Convención de Viena sobre este derecho de los tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969 y entra en vigor desde el 27 de enero de 1980. Este artículo dispone que los estados no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del trabajo. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre el Código Penal, ¿no? Cómo está vinculado al trabajo forzoso, ¿no? Que es ya considerado como un delito. Si bien no tipifica expresamente en sus supuestos de trabajo forzoso, sanciona el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, que lo encontramos en el artículo 153, y el sometimiento a prestar trabajo personal sin la correspondiente retribución, que se encuentra plasmado en el artículo 168. También se habla que resulta pertinente señalar que en enero del 2015 se aprobó la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación mediante el Decreto Supremo número 001 en el 2015. Se habla que dicha política ha sido estructurada sobre 3 ejes de intervención y 8 lineamientos generales, ¿no?, que están plasmados en este decreto supremo,
También que ha incluido entre las formas de explotación del delito de trata de personas, el trabajo forzoso y la servidumbre en este caso, ¿no? Ellos están incluidos bajo esta norma, esta norma de este decreto supremo de que rige bajo el Código Penal. En conclusiones, ¿no? Ya para casi concluir con el tema, dentro de las conclusiones, decimos que como consecuencia del COVID-19 en el Perú, los amplios sectores de economía ilegal e informal no solo dan lugar a prácticas de trabajo forzoso, sino a su invisibilidad, ¿no? Que por parte del Estado no se refleja hacia este tipo de población vulnerable. La explotación laboral de trabajadores, las prácticas abusivas contra trabajadores que migran a las ciudades, entre otros supuestos que reclaman la atención de las autoridades en este caso. Se trata de una realidad tangible. En consecuencia, la explotación laboral de los trabajadores, las prácticas abusivas contra los trabajadores que migran a las ciudades, entre otros supuestos que reclaman la atención de las autoridades, se trata de una realidad tangible que afecta a los grupos más vulnerables y excluidos, como las personas que viven en pobreza extrema. Dentro de ellos también están los migrantes, las mujeres, ¿no? En este caso, las amas de casa. Todos estos casos tienen en común la situación de sometimiento del trabajador, que es característica del trabajo forzoso. También surge entonces la pregunta de si una conducta tan grave como es el sometimiento de otro ser humano a la realización forzosa de actividades en el ámbito laboral debe ser atendida por el derecho penal en este caso. Al respecto, también podemos decir que en el convenio numeral 29 de la OIT, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Perú desde 1960, a lo cual dispone que el hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio debe ser objeto de sanciones penales. Sin embargo, nuestro legislador hasta la fecha no ha tipificado ningún tipo de delito de trabajo forzoso. Ya, bien, buenas noches. Hubo problemas con el audio, pero vamos a continuar con sus preguntas, ¿no? Acá tenemos una pregunta donde dice, por favor, explicar sobre las penas peculiares, sobre las penas peculiares. Bien, aquí hablamos sobre las penas, ¿no? Que están consideradas dentro de los agravantes del delito de trabajo forzoso, ¿no? Dentro de ellos, ¿no? Están considerados bajo 3 agravantes, ¿no? Que hemos considerado que están los agravantes de primer grado, los agravantes de segundo grado y los agravantes de tercer grado, ¿no? Hablamos que cuando consideramos un agravante de primer grado, está considerado cuando tiene una pena privativa de la libertad que es no menor de 12 años ni mayor de 15 años, ¿no? En este caso. Y para hablar acerca de la condena en este caso de un segundo agravante, está considerado con una pena privativa de la libertad no menor de 15 años ni mayor de 20. En el caso del delito de agravante de tercer grado, se considera, ¿no?, que está con una pena privativa de la libertad no menor de 20 ni mayor de 25 años, ¿no? En este caso, cuando se produce inclusive la muerte de la víctima que puede indicar, que se puede indicar, ¿no? En este caso, que se puede llevar a cabo. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta más o en este caso, estaremos por dar concluida la charla.
Vamos a ver sus preguntas quizás por el chat. Me lo pueden hacer a través del chat, el- de la charla propia, o en todo caso a través por el WhatsApp también me pueden llegar a hacer sus consultas. A ver, vamos a esperar unos minutos más. Si no hay preguntas, por parte de los oyentes, estaremos dando por concluida la charla del día de hoy. Bien, vamos a ver acá, vamos a contestar una pregunta, ¿no? Por parte de los participantes, donde nos indican, dice, ¿me pueden obligar a viajar por trabajo a una zona de riesgo? Bien, para dar respuesta a su interrogante, ¿no? Hablamos que los trabajadores pueden interrumpir, en este caso, su actividad cuando entrañe riesgo grave, en este caso, ¿no? Que puede ser inminente para su vida o en este caso su salud, y que pueden negarse a viajar. Hablamos que la negativa del trabajador a obedecer la orden de viajar a una zona de peligro podría considerarse como el ejercicio legítimo del derecho de resistencia, también del trabajador, ¿no? Y no como una desobediencia sancionable, ¿no? Acá que esto está nacida bajo una apreciación subjetiva, ¿no? Entonces acá hablamos que no está obligado el trabajador a viajar, ¿no? A una zona de riesgo. En este caso, el trabajador puede desistir, ¿no? En este caso, interrumpir este tipo de viaje, ya que se puede agravar su vida, en este caso, no atentar contra su salud. Y vamos a ver si hay alguna pregunta más por parte de los participantes. A través del chat me lo pueden escribir, por favor. Les agradecería mucho, si no estaremos dando por concluida la charla. Roxani, una consulta. En esta época del COVID, no me quedó muy claro si las trabajadoras del hogar pueden laborar durante el estado de emergencia. Bien, respecto a tu pregunta, como tuvimos un poco de inconvenientes con el audio, pero voy a dar respuesta a tu pregunta. No, hablamos que solo continuarán prestando servicio en los casos en que sus empleadores laboren para empresas que desarrollen una actividad esencial, o en los casos en que la prestación de sus servicios esté relacionado con la asistencia y cuidado a personas adultas mayores, que también puede ser a niñas, niños y adolescentes. También está a personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad en este caso. Siempre que la asistencia para este grupo sea indispensable, por contar con conocimientos específicos para su atención y cuidado. Por ejemplo, en este caso están las enfermeras y el personal técnico, ¿no? En este caso. Hablamos, para ser más específico, que las trabajadoras del hogar no están en la obligación de prestar servicios. Está inclusive bajo un decreto legal, ¿no? Que está plasmado en el artículo 4 de la ley 27986. Se agradece a tu pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, acá vamos a dar respuesta a otra interrogante por parte de los participantes. A ver, vamos a leer. Buenas noches. En el reinicio de actividades veo que el trabajo es más forzoso, personal reducido, y el empleador te pide la misma producción que hacer. No,
No, en este caso hablamos de que es viable, ¿no? Considerando la naturaleza de los servicios, ¿no? En este caso, por la pandemia que se viene presentando, siempre y cuando no haya un acuerdo por parte del empleador hacia el trabajador, ¿no? En este caso. También hablamos que no, el empleador no está en la obligación de imponer, ¿no? La voluntad, en este caso, al propio trabajador a forzar el ejercicio de su trabajo. Pero en la cual no la finalidad es no perjudicar a ningún trabajador, ¿no? En este caso. Ya que en este caso no las propias empresas por su negocio propio, ya de su negocio, sufre una caída, no en este caso una afectación debido a la propia pandemia que se está presentando. Lo ideal, ¿no? En este caso es que haya un acuerdo entre el trabajador, entre el empleador y el trabajador, ¿no? Para ver cómo se le puede dar las facilidades, en este caso, al trabajador sin interrumpir en este caso, ¿no? Su trabajo. Considerando, ¿no? La coyuntura de la cual estamos pasando y debido al COVID-19, ¿no? Que se presenta en estos tiempos de pandemia. ¿No? Vamos a ver alguna pregunta más por ahí quizás de los participantes para poder dar respuestas, si no estaremos por dar finalizada la charla del día de hoy. Bien, en vista de que no hay ninguna pregunta más por parte de nuestros oyentes, les agradezco a cada uno de ustedes por su participación durante el día de hoy, ¿no? De la charla. Espero que esta charla que les haya brindado el día de hoy les haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Les agradezco mucho por su participación y muchas gracias.